Mi familia me rechazó por no encajar en sus estándares. Ahora soy rica y me pidieron ayuda. Pero mi respuesta expuso sus mentiras y destruyó su mundo. Soy una mujer de 27 años, todavía estoy procesando todo esto. Crecí en uno de esos suburbios prefabricados de Ohio, donde todo el mundo tiene un césped perfectamente cuidado y hay una tarjeta a exactamente 7 minutos de distancia. Ya sabes, de esos lugares donde lo más emocionante que pasa es cuando alguien pinta su puerta principal de un color controvertido. Mi papá es agente de seguros, piensa en caquis y chistes de papá, pero con maldad. Mi mamá enseña inglés en la escuela secundaria local, lo cual fue súper divertido cuando ella era mi maestra, pero ya llegaremos a ese espectáculo de terror. Luego está mi hermana Katie, una mujer de 29 años que bien podría haber sido copiada y pegada de un comercial de Pantene. Hablo de cabello naturalmente rubio que realmente hace ese efecto de rebote, ojos verdes, nariz perfecta de tobogán de esquí, el paquete completo. Mientras tanto, yo obtuve, bueno, todo lo demás. Déjame pintarte un cuadro de mi pequeña yo, cabello castaño encrespado que parecía que había metido el dedo en un enchufe, gracias humedad de Ohio, las cejas pobladas de papá, plural, pero tratando de ser singular, la cara redonda de mamá, pero más redonda, y el tipo de cuerpo que hizo que mi pediatra marcara la casilla de corpulento en mis formularios escolares. Sí, eso era algo real a principios de los 2000. Imagina tener 8 años y enterarte de que tu tipo de cuerpo es corpulento. Las bromas empezaron temprano, muy temprano. Mi primer recuerdo claro de darme cuenta de que era la fea fue en la fiesta del 7º cumpleaños de Katie. Yo tenía 5 años. Mamá nos había vestido con atuendos a juego, su primer error, y mientras tomaba fotos, seguía tratando de arreglarme. Cariño, succiona un poco tus mejillas. No, eso es peor. Tal vez solo párate detrás de tu hermana. Esa se convirtió en su solución habitual para cada foto familiar durante los siguientes 20 años, simplemente esconder a la niña fea. Papá era cruel de otra manera. Pensaba que era divertidísimo con sus constantes chistes. Su favorito era presentarnos a sus amigos del trabajo como mi hija Katie y mi, Linebacker. Literalmente, hacía una pausa para que se rieran y la gente se reía, porque ¿qué más haces cuando alguien se está burlando de su propio hijo? Todavía puedo escucharlo decir, al menos sabemos que nos ahorrará dinero en vestidos de graduación. La broma es para ti, papá. Igualmente fui a la graduación sola, con un vestido de Walmart, pero fui. La forma de acoso de mamá era más útil. Me empezó a poner a dieta cuando tenía 9 años, no dietas como oye, tal vez come más verduras, sino reuniones completas de Weight Watchers donde yo era literalmente la única niña. Ella empacaba el almuerzo de Katie con cosas de niños normales, sándwiches, papas fritas, esos extraños pasteles hostes que todo el mundo cambiaba por los míos, palitos de apio y queso bajo en grasa, porque aparentemente la obesidad infantil era una preocupación mayor que, no sé, darle un trastorno alimenticio a tu hija. Pero la peor parte ni siquiera era lo directo, era la constante comparación con Katie. Todo era una competencia que de alguna manera yo estaba perdiendo antes de que siquiera comenzara. Katie llegaba a casa con un BE y la elogiaban por esforzarse al máximo durante la temporada de animadoras. Yo sacaba una en clase y me decían, bueno, si no estuvieras siempre en tu habitación con esa computadora, tal vez podrías haber sacado una A. Haz que tenga sentido. Las reuniones familiares eran su propio tipo especial de infierno. Nuestra familia extendida captó la dinámica muy rápido, probablemente porque mis padres lo hicieron muy obvio. La tía Linda, la hermana de mamá, una vez trató de elogiar mis habilidades artísticas en Acción de Gracias cuando tenía 12 años. Antes de que yo pudiera decir gracias, mamá intervino con, sí, es creativa. Katie, cuéntales a todos sobre tu solo en el concierto de invierno. El mensaje era claro, mis logros no solo eran menores, ni siquiera valían la pena discutirlos. Lo de la computadora se convirtió en mi escape. Empecé a pasar cada vez más tiempo aprendiendo a programar, porque al menos a las computadoras no les importa cómo te ves, simplemente funcionan o no. Nadie le dice a un trozo de código que debería intentar contornearse para que su interfaz se vea más delgada. Para la secundaria, tenía mi rutina establecida, levantarme temprano para evitar comentarios sobre el desayuno, pasar el almuerzo en el laboratorio de computación trabajando en proyectos, en realidad, simplemente evitando el drama de la cafetería, y luego esconderme en mi habitación hasta la cena. Katie irrumpía a veces, generalmente cuando necesitaba ayuda con su tarea de matemáticas o quería practicar sus rutinas de animadoras. Esos fueron en realidad nuestros mejores momentos, cuando nuestros padres no estaban cerca. Ella era casi amable conmigo, casi.
Lo realmente sorprendente es que ni siquiera era tan fea. Mirando fotos antiguas, esas donde realmente se me puede ver y no estoy hábilmente escondida detrás de una planta, era simplemente promedio. Un poco rellenita, claro, pero nada que justificara el nivel de crítica que recibía. Pero cuando creces escuchando que eres fea todos los días de las personas que se supone que te aman incondicionalmente, eso se te queda grabado. Recuerdo una vez en 8º grado cuando me invitaron a la fiesta de cumpleaños de una compañera de clase, una de esas fiestas de cambio de imagen que eran súper populares a principios de los 2000. Mamá estaba tan emocionada, como si finalmente alguien me fuera a arreglar. Incluso me compró ropa nueva para eso. Luego, en la fiesta, la mamá que hacía los cambios de imagen me mira y dice, «Oh, cariño, tienes unos ojos tan bonitos. ¿Por qué siempre te escondes detrás de ese flequillo?». Y yo simplemente me eché a llorar, porque en 13 años, ninguno de los miembros de mi propia familia había encontrado nada bonito en mí. Eso es lo que la gente no entiende de este tipo de dinámica familiar. No se trata solo de ser la hermana fea, se trata de ser tratada como si valieras menos por ello, como si necesitaras compensar el crimen de no ser convencionalmente atractiva siendo más inteligente o más amable o más exitosa. E incluso entonces, nunca es suficiente. De acuerdo, retomemos donde lo dejamos, la preparatoria. Una advertencia justa, aquí es donde las cosas se ponen realmente mal. Si pensaste que la secundaria fue mala, abróchate el cinturón, cariño. Como mencioné, mi mamá es maestra de inglés, y adivina quién la tuvo para la clase de inglés de 3er año. Esta chica. Y déjame decirte, tener a tu mamá como maestra cuando ya está decepcionada de tu existencia es un tipo especial de tortura. Ella hacía esto de usarme como ejemplo en clase, pero no de una buena manera. Por ejemplo, ahora, si estructuras tu ensayo como mi nombre, nunca entrarás en una buena universidad. Gracias, mamá, muy profesional. Pero lo peor de tenerla como maestra ni siquiera era lo de la clase, era cómo combinaba las críticas escolares con sus comentarios habituales sobre mi apariencia en casa. Cariño, tal vez si pasaras menos tiempo encorvada en la última fila tratando de esconderte, participarías más en las discusiones de clase. O mi favorito personal, los otros maestros mencionaron, siempre llevas esa misma sudadera con capucha enorme. No me extraña que Jason no te haya invitado al baile de bienvenida. Nota al margen, Jason era el hermano del amigo de Katie, y mamá estaba convencida de que sería mi única oportunidad de salir con alguien. Alerta de spoiler, él llevó a la amiga de Katie al baile de bienvenida en su lugar. Katie estaba en último año cuando yo estaba en segundo, lo que significaba que pude verla vivir todos los clichés de las películas de adolescentes en tiempo real. Reina del baile de bienvenida, 1. Comprobado. Saliendo con el mariscal de campo Steve, quien luego se vuelve relevante para esta historia de la manera más kármica, 2. Comprobado. Siendo coronada en cada baile mientras yo trabajaba en la verificación de abrigos, 3. Comprobado. Desearía estar inventando esto, pero nuestra preparatoria realmente era así de estereotipada. Lo de ser la hermana fea en la preparatoria es que todo el mundo se siente con derecho a comentar sobre ello. Como si no fuera suficiente que mi familia me lo recordara constantemente, ahora tenía compañeros de clase útiles señalándolo también. Dios mío, ¿en serio eres la hermana de Katie? Pero ella es tan, y luego simplemente se quedaban en silencio, como si no terminar la oración lo hiciera menos grosero. Desarrollé todo un sistema para sobrevivir a la escuela. Siempre llegaba temprano a clase para conseguir un asiento en la esquina trasera, más difícil que la gente te mirara. Almorzaba en el laboratorio de computación, diciéndoles a los maestros que estaba trabajando en proyectos de crédito extra, en realidad, solo jugando con HTML y CSS, pero ellos no necesitaban saber eso. Empecé a usar estos enormes auriculares con cancelación de ruido en todas partes, de los que gritaban no me hables, y pasaba cada periodo libre en la biblioteca. El laboratorio de computación se convirtió en mi refugio seguro. El señor Rodríguez, un aplauso para el verdadero MVP, era el maestro de tecnología que realmente vio algo en mí más allá de ser la hermana rara de Katie. Él fue el primero que me enseñó a programar de verdad, no solo a jugar con HTML básico. Empezó a enseñarme JavaScript después de la escuela, diciendo que tenía una lógica natural en mi pensamiento, la primera vez que alguien había elogiado mi cerebro en lugar de criticar mi cuerpo. Pero, por supuesto, mis padres lograron arruinar eso también. Llegó la noche de padres y maestros, y el señor Rodríguez trató de hablarles sobre mis proyectos de programación y cómo podría tener un futuro en tecnología. La respuesta de mamá, oh, eso es lindo,
pero ¿no debería enfocarse más en materias que puedan ayudarla a encontrar un esposo? Katie conoció a Steve en biología avanzada, ya sabes. La cúspide del infierno de la preparatoria fue la foto de graduación de Katie. Estoy sentada en las gradas con mis padres viendo a Katie dar su discurso de graduación, porque, por supuesto, era la mejor de la clase. Ella está allí hablando de abrazar lo que te hace única y amarte a ti misma, la misma chica que una vez me dijo que debería considerar usar una bolsa de papel en la cabeza para las fotos de sus 16 años porque estaba arruinando la estética. Después de la ceremonia, durante las fotos familiares donde, como de costumbre, me colocaron estratégicamente en la parte de atrás, escuché a mamá hablando con sus amigos. Estaba hablando de lo orgullosa que estaba de Katie. Luego alguien preguntó por mí. Sus palabras exactas, bueno, al menos una de ellas salió bien. Todavía esperamos que mi nombre crezca en sus rasgos. ¿Crecer en mis rasgos? Como si fuera algún tipo de cachorro que eventualmente se vería menos torpe. Tenía 16 años, bastante segura de que mis rasgos ya habían terminado de crecer. Ese verano fue cuando me desconecté por completo de la vida familiar. Conseguí un trabajo en Computer Shack, uno de esos lugares genéricos de reparación de computadoras en el centro comercial, y tomé todos los turnos que pude. Empecé a ahorrar dinero en una cuenta secreta. Consejo profesional: nunca dejes que los padres tóxicos tengan acceso a tu cuenta bancaria. Aprendí a construir y reparar computadoras, lo cual fue súper útil más tarde. La mejor y peor parte: mis padres estaban encantados de que estuviera trabajando en ventas al por menor. Pensaron que era yo aceptando mi lugar en el mundo o lo que sea. Mamá incluso dijo: es bueno que estés aprendiendo un oficio, cariño. No todo el mundo puede ser tan académicamente dotado como Katie. Mientras tanto, estoy en la trastienda enseñándome Paisan y soñando con el día en que pudiera largarme de allí. El último año fue solo un modo de supervivencia. Katie estaba en la universidad, en una escuela privada elegante donde podía perseguir sus sueños de ser una esposa trofeo, alerta de spoiler, misión cumplida, al menos temporalmente. Así que pensarías que las cosas mejorarían, ¿verdad? Pues no. Ahora todo era Katie está también en la universidad y Katie se unió a una hermandad y Katie está saliendo con un estudiante de negocios. Yo me lancé a la programación como una obsesión total. No fui a un solo evento escolar, me salté el baile de graduación a pesar de la histeria de mamá de que era mi última oportunidad de sentirme como una princesa, y pasé cada momento libre trabajando o aprendiendo a programar. El señor Rodríguez me ayudó a solicitar becas a espaldas de mis padres, porque sabía que no ayudarían con las solicitudes universitarias a menos que fuera para su lista de escuelas aprobadas, es decir, a donde fuera Katie. El día que obtuve mi beca completa para la Universidad Estatal para Ciencias de la Computación fue el día en que me di cuenta de que realmente podría escapar. La reacción de mis padres: oh, eso es lindo, cariño, pero ¿estás segura de que quieres ir allí? Katie dijo: a las chicas de la Universidad Estatal no les importa su apariencia en absoluto. Ya tienes suficientes problemas con eso. Pocos sabían que su hija fea estaba a punto de subir de nivel de la manera más espectacular. Así que estamos en la parte de la historia donde las cosas empiezan a mejorar, pero no antes de una última dosis de toxicidad familiar, porque, por supuesto, mi graduación de la preparatoria fue exactamente lo que esperarías. Mientras otros padres lloraban lágrimas de felicidad y tomaban millones de fotos, los míos estaban ocupados explicándoles a los parientes por qué elegí la universidad estatal en lugar de seguir a Katie a su elegante universidad privada. Bueno, ya sabes cómo es, algunas personas simplemente no están hechas para entornos más competitivos. Gracias por el voto de confianza, mamá. La fiesta de graduación fue aún peor. Mamá insistió en poner fotos de los días especiales de sus dos hijas, básicamente un santuario a la graduación perfecta de Katie junto a la mía. Bueno, digamos que eligió las peores fotos posibles de mí, incluyendo una donde estoy en medio de un estornudo. ¿Quién siquiera guarda una foto así? Pero aquí es donde se pone interesante. ¿Recuerdas esa cuenta bancaria secreta que mencioné? Trabajar todos los turnos posibles en Computer Shack había valido la pena. Había ahorrado lo suficiente para un depósito en un pequeño estudio cerca del campus. El día después de la graduación, mientras mis padres estaban en algún brunch en un club de campo con Katie, quien estaba en casa por el verano y simplemente no podía perderse ver a sus amigos, cargué mi viejo Honda Civic con todo lo que importaba. Dato curioso: puedes meter toda tu vida en un Honda Civic si te han dicho durante 18 años que no ocupes demasiado espacio. Lo mejor de todo es que ni siquiera se dieron cuenta de que me estaba mudando hasta que mi tía los llamó esa noche preguntando por qué había una publicación de Finalmente escapé en mi Facebook.
Mamá llamó en pánico total, no porque estuviera preocupada por mí, sino por ¿qué pensará la gente? Parece que te ahuyentamos. Bueno, Karen, no es un nombre real, pero bien podría serlo, tal vez si me ahuyentaste, solo una idea. La universidad fue rara al principio, como rara de buena manera, pero rara al fin y al cabo. De repente, estaba en un lugar donde nadie me conocía como la hermana fea de Katie. La mamá de nadie me comparaba con su hija perfecta. Simplemente podía ser yo. Por supuesto, mi familia tuvo que intentar arruinar esto también. Cada vacaciones era un ejercicio de guerra psicológica. Mamá empezaba con los comentarios sutiles, ay, cariño, el estrés de ciencias de la computación debe estar afectándote, te está saliendo acné o estás segura de que estás comiendo suficientes verduras. Tu cutis se ve cansado. La contribución de papá era preguntar constantemente si había conocido a algún chico agradable de negocios, porque aparentemente la programación era solo una fase y lo que realmente necesitaba era un esposo que me cuidara. Esto de parte del hombre que una vez me dijo que tenía una cara para la radio y una voz para las películas mudas. Katie también pasaba durante sus vacaciones, siempre con algún cumplido doble sentido como, eres tan valiente por no preocuparte más por tu apariencia. Porque aparentemente usar jeans y sudaderas con capucha en lugar de vestirte como una esposa de Stepford en formación significa que te has descuidado. Pero aquí está la cuestión de estar lejos de personas tóxicas, sus opiniones empiezan a importar cada vez menos. Cada vez que volvía a casa, sus comentarios tenían menos poder. Tal vez fue porque finalmente me estaba yendo bien en algo, tal vez fue porque tenía amigos que realmente me querían por ser yo, o tal vez fue porque finalmente estaba empezando a darme cuenta de que ser fea no era realmente lo peor que podía ser una persona. Ser cruel definitivamente ocupaba un lugar más alto. Para el tercer año, tenía un sólido 4.0 GPA, una pasantía pagada en una empresa de tecnología local y estaba liderando 3 proyectos de programación diferentes para mi departamento. Mi asesora académica ya estaba hablando de oportunidades de posgrado. La vida estaba mejorando. Luego vino el incidente, marca registrada, que lo cambió todo. ¿Recuerdas que mencioné que era buena construyendo PC para juegos? Bueno, había comenzado un pequeño negocio secundario construyendo equipos de juego personalizados para otros estudiantes. Nada importante, solo de boca en boca, pero uno de mis clientes era un tipo que tenía una popular transmisión en Twitch. Le encantó la PC que le construí, tanto que me mencionó durante una de sus transmisiones. Lo siguiente que sé es que estoy recibiendo pedidos de otros streams. Tuve que empezar una lista de espera porque no podía satisfacer la demanda. Entre clases, también estaba ganando un buen dinero, lo suficiente como para no tener que trabajar a tiempo parcial. Mis padres se enteraron de esto a través de Facebook, nota para mí, realmente necesito ajustar esas configuraciones de privacidad. Su reacción, muy típica de ellos, mamá, bueno, supongo que si no puede ser bonita, al menos puede ser útil. Papá, tal vez conozcas a un chico agradable que necesite que le arreglen la computadora. De acuerdo, ¿recuerdas esas PC para juegos que estaba construyendo en la universidad? Eso ni siquiera era lo más genial. La verdadera historia comienza con mi obsesión absoluta por la física de los videojuegos. Contexto rápido, siempre me había fascinado cómo se mueven las cosas en los juegos, ya sabes, cómo fluye el agua o cómo se mueve la tela con el viento o cómo se rompen los diferentes materiales. La mayoría de la gente juega para escapar de la realidad, lo cual, dada mi situación familiar, entiendo perfectamente. Pero yo era esa niña rara que pausaba los juegos para estudiar cómo el motor de física manejaba las diferentes interacciones. Después de la graduación, conseguí este trabajo de nivel inicial en una empresa de software de tamaño mediano. Nada elegante, solo desarrollo básico de backend, el tipo de trabajo que mis padres llamaban mi pequeño pasatiempo informático cuando los parientes preguntaban qué hacía con mi vida. Mientras tanto, Katie estaba viviendo su mejor vida de esposa trofeo con Steve y su MC mansión, así que claramente ella era la exitosa. Pero aquí es donde se pone interesante. Durante mis horas libres, comencé a trabajar en este proyecto personal. Verás, los juegos móviles tenían un gran problema con sus motores de física, o eran súper intensivos en recursos y agotaban la batería, o se veían falsos como el infierno. Pensé que podría encontrar un punto intermedio. Los primeros 6 meses fueron difíciles, como vivir de ramen y bebidas energéticas mientras codificaba hasta las 3 de la mañana. Mi pequeño apartamento parecía una escena de una mente brillante, con pizarras por todas partes cubiertas de ecuaciones de física y notas de programación.
Tenía un viejo iPad pegado a la pared que simplemente ejecutaba simulaciones de física 24 horas al día, 7 días a la semana. Mis vecinos probablemente pensaron que me estaba volviendo loca. Luego vino el gran avance. Descubrí una forma de optimizar los cálculos de física para procesadores móviles que nadie había probado antes. En lugar de hacer simulaciones de física completas, mi motor podía predecir los resultados más probables y solo calcular esas rutas. Era como si, en lugar de calcular todas las formas posibles en que una pelota podría rebotar, descubriera los caminos más probables y se centrara en ellos. Lo mejor, mi motor usaba aproximadamente un 60% menos de potencia de procesamiento que el estándar de la industria. Los juegos podían tener una física con calidad de consola sin acabar con la batería de tu teléfono. Publiqué un video de demostración en Twitter solo por diversión, ya sabes, esos tweets que se vuelven virales mientras duermes. Sí, eso pasó. Me desperté con mi teléfono teniendo un colapso literal por las notificaciones. La demostración se había vuelto viral en la comunidad de desarrolladores de juegos. Mes DMs se inundaron de desarrolladores que querían probarla. Incluso recibí algunos correos electrónicos de grandes empresas de juegos, que inicialmente pensé que eran spam, porque ¿por qué me contactarían a mí? Pero eran legítimos. De repente, estoy teniendo videollamadas con gente real de la industria de los videojuegos. Están usando términos como enfoque revolucionario y cambio de paradigma. Mientras tanto, estoy sentada allí con mi sudadera con capucha vieja de Meet, la única pieza de mercancía universitaria que tengo porque estaba en oferta, tratando de parecer profesional mientras mi gato ataca los cables de mis auriculares. Una compañía en particular, llamémosla GameCorp, no es un nombre real, estaba súper interesada. Me llevaron en avión a su sede para una reunión. Fue la primera vez que volé en clase ejecutiva y pasé todo el vuelo en pánico por si estaba sentada correctamente en mi asiento, un momento de síndrome del impostor al máximo. La reunión fue surrealista. Imagínate esto, estoy en una lujosa sala de conferencias explicando mi motor a un grupo de desarrolladores senior y todos están tomando notas, como si estos veteranos de la industria con más de 20 años de experiencia estuvieran escribiendo lo que yo decía. Mi cerebro seguía gritando, se van a dar cuenta de que eres un fraude en cualquier momento. Pero no lo hicieron. En cambio, empezaron a hablar de números, números grandes, el tipo de números que me hicieron desear haber prestado más atención en mis clases de negocios. Querían comprar mi motor directamente. Cuando me mostraron la oferta, casi me desmayo. Tuve que pedirles que repitieran el número porque pensé que estaba alucinando, $2.8 millones después de impuestos y tarifas y todo ese rollo. Me gustaría decir que me mantuve tranquila, pero definitivamente lloré allí mismo en la sala de conferencias. Afortunadamente, fueron muy amables al respecto. Una de las vicepresidentas incluso me dijo que ella también lloró cuando consiguió su primera gran oportunidad. Las negociaciones tardaron unos 3 meses. Tuve que conseguir un abogado y todo lo demás, un aplauso para María, que me explicó los contratos como si tuviera 5 años y me evitó que me engañaran. Finalmente firmé los papeles un martes por la mañana lluvioso en la oficina de mi abogada. Ya sabes, ese momento en las películas en el que alguien revisa su cuenta bancaria y tiene que sentarse, eso es algo real. Literalmente tuve que sentarme en el suelo de mi apartamento cuando vi todos esos ceros en mi cuenta. Mi gato me miró como si estuviera sufriendo un derrame cerebral. Lo primero que hice fue pagar mis préstamos estudiantiles, todos ellos, con un solo clic. Esa sensación es mejor que cualquier droga. Lo segundo que hice fue comprar una casa. Nada loco de caro, solo una bonita casa de 3 habitaciones en un buen vecindario, el tipo de casa que dice tengo éxito, pero no estoy presumiendo. Incluso conseguí una oficina adecuada para trabajar, con esos escritorios elegantes y todo. No se lo dije a mi familia de inmediato, en parte porque quería poner en orden todas mis finanzas primero, gracias, María, por recomendarme a ese asesor financiero, y en parte porque quería disfrutar de mi éxito sin sus comentarios por un tiempo. Pero, por supuesto, las noticias viajan rápido en la era de las redes sociales. Algunos sitios web de juegos habían escrito artículos sobre la adquisición del motor. Uno de mis primos, que es muy aficionado a los videojuegos, dio mi nombre y lo compartió en Facebook. Fue entonces cuando todo el infierno se desató. Comenzó con las llamadas, muchísimas llamadas. Primero eran solo los habituales viajes de culpa semanales de mamá, pero de repente me llamaba todos los días, a veces 2 veces, y la transformación en su tono era de gimnasia mental de nivel olímpico. La misma mujer que una vez me dijo que tenía una cara que solo una madre podía amar, e incluso así era un esfuerzo,
Ahora estaba efusiva sobre cómo siempre supo que tenía potencial. Pero lo realmente sorprendente llegó cuando empezó a hablar de esta gran cena familiar que quería organizar en The Cheesecake Factory, porque en su mente ese es el restaurante más elegante que existe. Incluso se ofreció a hacer las reservas ella misma, lo cual, si conocieras a mi mamá, era como ofrecer donar un riñón. Esta mujer una vez me hizo pagar mi propia cena de cumpleaños porque necesitas aprender responsabilidad financiera. Sabía que algo andaba mal, pero mi terapeuta, un aplauso para la doctora Lisa, me había estado animando a establecer límites en lugar de simplemente evitarlos, así que acepté ir a cenar. Gran error. Enorme. Entrar en ese restaurante fue como entrar en la zona desconocida. Allí está mi mamá, con su blazer de ocasiones especiales, el que normalmente solo sale para las conferencias de padres y maestros y la iglesia. Papá lleva una corbata, cosa que no había visto desde la boda de Katie. Y Katie está allí con su esposo Steve, luciendo como si estuviera audicionando para amas de casa reales del Medio Oeste. Primera bandera roja, son amables conmigo, agresivamente amables. Mamá elogia mi cabello, que literalmente no ha cambiado desde que lo llamó nido de ratas en Navidad. Papá pregunta por mi negocio de computadoras como si de repente entendiera lo que hago. Katie no para de tocarme el brazo y llamarme hermana, no me llamaba así desde que éramos niñas. Entonces la verdad empieza a salir. Resulta que la vida perfecta de Katie ya no es tan perfecta. La startup de Steve fracasó espectacularmente. Resulta que vender batidos con blockchain no era la idea millonaria que él pensaba. Llevan 3 meses de retraso en la hipoteca de su MC mansión. Katie tuvo que vender 1. Su bolso de diseñador, y 2. Su auto de lujo, y 3. Sus joyas más caras solo para cubrir los pagos mínimos. 4. De hecho, no tienen ni para pagar la luz. Fue entonces cuando la conversación se volvió real. Mamá carraspeó y dijo, cariño, sabes que siempre hemos creído en ti, incluso cuando te dedicabas a esas cosas de computadora. Papá añadió, sí, siempre supimos que tenías un don para las cosas técnicas. ¿Recuerdas cuando arreglaste nuestra impresora en Navidad? Un genio. Katie, con una sonrisa forzada, dijo, sí, sis, siempre fuiste la más inteligente de nosotras. Sentí que mi estómago se revolvía. Era una combinación tan obvia de mentiras y halagos que casi me daba risa. Me recosté en mi silla, crucé los brazos y los miré. Entiendo. ¿Y qué necesitan de mí? Mamá se puso de un color rojo brillante. Bueno, cariño, es que Steve y Katie están pasando por un momento difícil con sus finanzas y pensamos que tal vez, ya que te está yendo tan bien, podrías echarles una mano. Solo un pequeño préstamo, ¿verdad, Katie? Katie asintió con la cabeza, sus ojos suplicantes. Steve, que había estado extrañamente callado, finalmente habló, necesitamos unos $200,000 para salir del paso. Es solo temporal, claro. Te lo devolveremos. Me reí, una risa fría y amarga que ni siquiera reconocí. Disculpen, ¿me están pidiendo un préstamo después de años de tratarme como si fuera una basura por no ser perfecta, como Katie? Mi voz se mantuvo tranquila, pero mi mente estaba en llamas. Porque, déjenme decirles, me parece que su memoria es bastante selectiva. Mamá se puso a la defensiva. No seas tan dramática. Solo estábamos preocupados por ti. No eres tan atlética ni sociable como Katie, así que pensamos que necesitabas una ventaja en la vida. La miré directamente a los ojos. Una ventaja. ¿Llamas a ponerme a dieta desde los 9 años, a las burlas de papá, a esconderme en las fotos, a que mi propia madre usara mis defectos en clase, una ventaja? Katie intentó intervenir. Hermana, no es el momento. La interrumpí. Cállate, Katie. Tú eres la que me dijo que usara una bolsa de papel en la cabeza en tus fotos de cumpleaños. ¿Crees que he olvidado eso? Katie se encogió. Steve se veía incómodo. Mira, dije, mi voz subiendo un poco, cuando necesité ayuda, ¿dónde estaban ustedes? Cuando me decía, fea, todos los días, ¿dónde estaban? Me construí desde cero sin nadie, mientras ustedes vivían su vida, perfecta. Ahora que esa perfección se ha desmoronado, ¿vienen a mí? Hice una pausa, tomando un respiro profundo. El silencio en la mesa era ensordecedor. No les voy a prestar ni un centavo. Mamá comenzó a sollozar. Pero somos tu familia.
Somos tu madre y tu padre. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Papá golpeó la mesa. Escúchanos, muchacha. Te arrepentirás de esto. Katie, con lágrimas en los ojos, dijo, no puedes dejarnos así. Somos tus únicos parientes. Los miré a cada uno de ellos. Ustedes dejaron de ser mi familia el día que decidieron que yo no era lo suficientemente buena. Me echaron de sus vidas. Ahora, yo los echo de la mía. Me levanté de la mesa. La factura corre por mi cuenta. Considérenlo mi último regalo para la gente que me enseñó lo que nunca quiero ser. Salí del restaurante y no miré hacia atrás. Me subí a mi coche y me alejé, mientras las lágrimas de rabia y alivio corrían por mi rostro. Por primera vez en mi vida, sentí que era verdaderamente libre.